Ready? Lista. Ready. Here we go. Good afternoon. Muy buenas tardes. Good to see you again. Un gusto verlos de nuevo. Did you make more corn? ¿Hicieron más elotes? Oh, no more ¿O corn? ya no hay elotes? Oh, well, maybe next time. Bueno, tal vez la próxima. Open your Bibles to Psalm 77. Abran sus Biblias en el Salmo 77. Do you have the slides for the psalm, for the teaching? Que si tienen la presentación del Salmo. Okay, go ahead and put up the first one. There it is, Psalm 77. Ahí lo tienen, Salmo 77. From sadness to gladness. De tristeza a alegría. It says in the title, maybe, to the chief musician, En el título del Salmo dice, al músico principal, to Jeduthun, para Jedutún, a psalm of Asaph. un salmo de Asaf. Jeduthun was one of David's three main worship leaders. Jedutún era uno de los tres principales estudiantes de David. King David had three main worship leaders: El rey David tenía tres que eran los principales. Jeduthun, Asaph, and Heman. Jedutún, Asaf y Emán. Now, Asaph wrote this psalm, Asaf es el que escribió este salmo, but it looks like he wanted Jeduthun to lead the choir. pero aparentemente él quería que fuera Jedutún el que guiara el coro. Now, we don't know exactly why Asaph penned this psalm, Pero no sabemos exactamente por qué Asaf escribió este salmo. but we do know that Asaph was in a dark place. Pero lo que sí sabemos es que Asaf estaba en un lugar oscuro. He was very depressed. Estaba muy deprimido. He was very, very sad. Estaba muy, muy triste. If you have ever been sad, this psalm is for you. Si alguna vez están tristes, este salmo es para ustedes. In this psalm, Asaph says how upset he is. En este salmo, Asaf describe qué tan triste él está. He was afraid that God wasn't hearing his prayers. Y él temía que Dios no estaba escuchando sus oraciones. He prayed and prayed and prayed, but the heavens were silent. Él oró, oró y oró, pero los cielos estaban en silencio. Where is God? ¿A dónde está Dios? Is God mad at me? ¿Acaso Dios está enojado conmigo? Is God done with me? ¿Acaso Dios ya se dio por vencido conmigo? Have any of you felt like that? ¿Alguno se ha sentido así alguna vez? I know I have. Yo sé que yo sí. Where are you, God? ¿A dónde está Dios? Why aren't you answering my ¿Por prayers? qué no estás respondiendo a mis oraciones? Are you done with me? ¿Ya no quieres nada conmigo? Asaph prayed but found no relief Asaf oró, pero no encontró consolación, until he remembered two things: hasta que se acordó de dos cosas. how God dealt with him in the past, Cómo Dios había tratado con él en el pasado and how God dealt with the nation of Israel in the past. y cómo Dios había tratado con la nación de Israel en el pasado. Then he was convinced that God would come to help him. Entonces ahí fue cuando estuvo convencido que Dios iba a venir a ayudarle. And so he began to come through his sufferings the same way we do. Entonces empezó a venir a su sufrimiento de la misma manera que nosotros venimos. It began with prayer. Empezó con oración. Read verse 1. En el versículo 1 del Salmo 77 dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Did you know that God hears your prayers? ¿Saben ustedes que Dios escucha sus oraciones? He hears every one of your prayers. Él escucha cada una de sus oraciones. First slide. La primera, Go ahead. en Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. So if we ask, Jesus promises we will receive. Así que si le pedimos a Dios en promesas, Él vamos a recibir. If we seek, we will find. Si buscamos, vamos a encontrar. If we are knocking, he will open the door to us. Y si estamos tocando la puerta, Él nos la abrirá. And then in chapter 21, verse 22, read the next one. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis.
So God is listening all the time, Así que Dios está escuchando todo el tiempo, even during our bad times. aún en nuestros tiempos malos. And He always answers our prayers. Y siempre responde nuestras oraciones. But we might say, why are my prayers not being answered? Pero pueda que nosotros nos preguntemos por qué mis oraciones no están siendo respondidas. Actually, they are. En realidad, sí lo están siendo. There are 3 answers that God gives to prayer. Hay 3 oraciones que Dios da a las oraciones. What 3 is the- respuestas que Dios da a las oraciones. What is the first answer? ¿Cuál es la primera respuesta? Yes. Sí. See. What is the second answer? ¿Cuál es la segunda respuesta? No. No. Sometimes we pray for things and God doesn't want us to have them. A veces oramos por cosas que Dios no está preparado para darnos aún. So He wisely says no. Así que muy sabiamente nos dice no. But there's a third answer. Y hay una tercera respuesta. What's that answer? ¿Saben cuál es? Wait. Espera, Patience. paciencia. Not yet. Todavía no. One reason why God says no to prayer is. Una, Go ahead. una de las razones por las que Dios pueda decir que no a nuestras oraciones, Sometimes we pray selfishly. pueda que estemos orando egoístamente. In James chapter 4 verse 3, En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. so I've prayed and God said no. Así que he orado y Dios me dice que no. He will not give me what I want. Él no me da lo que yo quiero. Well, what do you want? ¿Y qué es lo que quieres? A new boat. Un bote nuevo. Why would God give me a boat? ¿Por qué te va a dar Dios un bote? I would spend all my time with my boat. Pasaría todo mi tiempo en el bote. I would on Sundays be out at the lake, Pueda que el domingo vaya a querer pasar en el lago and I wouldn't be seeking the things of God. y no estaría buscando las cosas de Dios. Now, if you have a boat, that's fine. Ahora, si ustedes tienen un bote, está bien. God gave you a boat, Dios les dio un bote, but He's told me no. pero a mí me ha dicho que no. I would be too busy with the boat Estaría demasiado ocupado con el bote and not busy enough with God. y no lo suficientemente ocupado con Dios. So for me, God says no. Así que a mí Dios me dijo que no. There are other reasons why God says not yet, Hay otras razones por las que Dios pueda decir todavía no, because He has a much bigger purpose, porque tiene un propósito más grande, which was the same with Mary, her sister Martha, and her brother Lazarus. que fue lo que sucedió con María, su hermana Marta y Lázaro. So let's look at John chapter 11. Así que veamos lo que dice en Juan 11, Go ahead and start reading verse 1 to verse 7. versículos del 1 al 7. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Okay, stop right there. They prayed that Jesus would come to heal their brother. Ellas oraban que Jesús viniera a sanar a su hermano. It took 2 days for that message to get to Jesus. Tomó 2 días para que ese mensaje llegara hasta Jesús. Then notice what happened. Y luego vean lo que sucedió. Verses 5 through 7. En el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaban. Yeah, and 7 also. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. So how long did Jesus wait after he received the word? Así que ¿cuántos días esperó Dios después de que recibió el mensaje? 2 more days. 2 días más. So it took 2 days for the message to get to him. Así que tomó 2 días para que él recibiera el mensaje. Then it took 2 days while he waited. Y luego tomó 2 días en lo que él esperó. And then it took 2 more days for him to get to Lazarus. Y luego le tomó 2 días llegar hasta donde Lázaro. How many days? ¿Cuántos días pasaron? 6 6. days, yes. 6 It's a long time. Es mucho tiempo. Yeah, sometimes we pray
A veces oramos and the answers don't come right away. y las respuestas no vienen de inmediato. And then sometimes we think, Jesus, you made a mistake. Y entonces a veces pensamos, Jesús, cometiste un error. For now it's too late. Ahora es muy tarde. You know, Lazarus died 2 days after the message left. Saben, Lázaro murió 2 días después de que el mensaje salió. By the time Jesus got there, Lazarus had been dead for 4 days. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya tenía 4 días muerto. So it was too late. Así que ya era muy tarde. Or was it? ¿O acaso no era? Now, Mary and Martha were not happy with Jesus' delay. Ahora, María y Marta no estaban felices con el retraso de Jesús. Verses 20 through 27. En Juan 11, 20 al 27 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Now, at this point, was she thinking that Jesus would raise Lazarus from the dead? Ahora, en este punto, ¿estaba ella pensando que Jesús iba a resucitar a Lázaro? No, No, not at all. para nada. She's hoping for something else, Ella tiene esperanza en algo más, but in her mind, it's too late for Lazarus. pero en su mente ya es demasiado tarde para Lázaro. Verses 23 on. Del 23 al 27. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Okay. Notice what Jesus says in verse 25. Ahora, noten lo que Jesús le dice en el versículo 25. He says, I am the resurrection and the life. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. That means he claims to be the only one. Así que él dice que él es el único camino. There is no other resurrection. No hay otra resurrección. There is no other life. No hay otra vida. It's only through Jesus. Es solo a través de Jesús. Jesus later on said he is the way, the truth, and the life. Y luego más tarde Dios le dice que Él es el camino, la luz And the y la life. y la vida. And no one comes to the Father except through him. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. In verse 25, he says, he who believes in me, Y en el 25 también le dice, el que cree en mí, though he may die, he shall live. aunque esté muerto, vivirá. Do you know anybody who has died? ¿Saben alguien que ha muerto? About 2 weeks ago, my mother-in-law died. Hace como 2 semanas mi suegra falleció. Actually, she moved. En realidad ella se mudó. She moved out of her old body, Se mudó de su cuerpo viejo. and she moved into a brand new glorified body. Se mudó a un cuerpo nuevo glorificado. She went home to be with Jesus. Se fue a su hogar a estar con Jesús. Now, I've studied the Bible for many years, Ahora, yo he estudiado la Biblia por muchos años, but right now she knows Jesus way better than I do. pero ahorita ella conoce a Jesús mucho mejor que yo lo he conocido. Though she died, yet now she lives. Aunque ella murió, ahora vive. Praise the Lord. Bendito Dios. And if you have a loved one who died, Y si ustedes tienen a alguien que haya fallecido, but they believed in Jesus, pero ellos creyeron en Dios, then they did not really die. así que ellos realmente no han muerto, They just moved. solamente se han mudado. And one day you will move too. Y algún día ustedes también se van a mudar. Are you ready? ¿Están listos? Notice the next part, verse 26. Luego el versículo 26 dice, de Juan 11, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Do you believe this? ¿Creen esto? Now you and I are alive. Así que ahora ustedes y yo estamos vivos. Am I alive? ¿Estoy vivo? Okay, I'm alive. Sí, estoy vivo. Now Jesus is coming soon. Sí, Jesús viene pronto. And if he comes back in our lifetime, Y si viene en nuestro tiempo, we are not going to die. no vamos a morir. We're going to move without dying. Nos vamos a mudar sin morir. We will instantly be changed. Instantáneamente vamos a ser cambiados. These mortal bodies into immortal bodies. De estos cuerpos mortales a cuerpos inmortales.
All that's here is going to go up here. Todo lo que está aquí va a subir aquí. I'm going to have such hair. Voy a tener un cabello. I'm going to be a stud. Voy a ser un Muy macho. muy fuerte y macho. We're all going to be glorified in heaven. Vamos a ser todos glorificados en el cielo. Do you believe this? ¿Ustedes creen esto? Have you trusted in Jesus as your Savior and Lord? ¿Han confiado en Jesús como su Salvador? If you haven't yet, how about today? Si aún no lo han hecho, ¿qué tal ahora? After we're done, come forward. We will pray with you. Cuando terminemos pueden acercarse y vamos a orar por ustedes. You can ask Jesus to be your Savior and Lord. Y pueden pedirle a Jesús que sea su Señor y Salvador. Yesterday at our harvest party, Ayer, después de la fiesta de otoño, after the message, a little boy said, I want Jesus to come into my heart. después del mensaje, un niño se acercó y dijo, yo quiero que Jesús entre en mi corazón. I got to pray with him to receive Jesus. Y pude orar con él para que él recibiera a Jesús. It was so special. Fue un momento muy especial. And I thought about, what about the old people? Y me puse a pensar, ¿qué tal de los adultos? Many of them need to be saved too. Muchos de ellos necesitan ser salvados And también. if you have not yet been saved, how about today? Y si aún no son, ¿qué tal ahora? So Jesus said, do you believe this, Martha? Así que Jesús le dijo, ¿crees esto, Marta? Verse 27. El versículo 27 de Juan 11 dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. But she wasn't thinking that Lazarus was going to rise soon. Pero ella no estaba pensando que Lázaro iba a resucitar pronto. And neither did her sister Mary. Y tampoco creía esto su hermana María. Verse 32. El versículo 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. So she said to Jesus, you didn't answer my prayers. Entonces ella le dijo a Jesús, no respondiste mis oraciones. Now it's too late. Ahora ya es muy tarde. Was it too late? ¿Era acaso muy tarde? I have felt like that. Yo me he sentido así también. I've prayed, Lord, but now it's too late. Yo oré, Señor, pero ahora ya es muy tarde. And the Lord says, oh, really? Y Dios me dice, con que sí. Look who thinks he knows so much. Mira quién piensa que cree mucho, que sabe mucho. Verse 33. El versículo 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. To verse 36. Stop at 30, after 35. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Why did he weep? ¿Por qué estaba llorando? Was he weeping for dead Lazarus? ¿Estaba llorando por la muerte de Lázaro? No. No. Lazarus was going to rise very soon. Lázaro iba a resucitar muy pronto. Why was Jesus weeping? ¿Por qué es que estaba llorando Jesús? He saw the sadness because of the consequences of sin. Él vio la tristeza por consecuencia del pecado. He saw how sad people were because of the results of sin. Él vio qué triste estaba la gente por los resultados del pecado. Sin brings forth death. El pecado trae muerte. Every single one of us will die. Cada uno de nosotros va a morir. And then comes eternity. Y luego viene la eternidad. And when a loved one dies, it's very sad. Y cuando alguien querido muere, es muy triste. But death is because of sin. Pero la muerte viene por el pecado. Adam and Eve introduced it to the world. Adán y Eva lo introducieron al mundo. And we all sin. Y todos pecamos. Therefore, we all will die. Así que todos vamos a morir. But for the believer, death is only the beginning. Pero para el creyente, la muerte es solo el principio. To be absent from the body is to be present with the Lord. Así que la ausencia del cuerpo es estar en presencia con el Señor. But Jesus sees us crying for our loved ones, Pero Jesús nos ve llorando por nuestros seres queridos and it breaks his heart. y le rompe su corazón. And so, verse 36 on. Luego del versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta.
La hermana que le había muerto le dijo, Señor, Okay. hiede ya, Now stop at verse 39. Go ahead. porque es de 4 días. Okay. So Martha says no. Así que Marta le dice, no. Jesus said, take the stone away. Jesús le dice, quita la piedra. And Martha said no. Y Marta le dijo que no. Why? ¿Por qué? Because Lazarus by now stinks. Porque para este punto ya hiede el cuerpo. Decomposition has happened. Ya se decompuso. His body is turning into goo. Su cuerpo ya se está haciendo aguado. It's really disgusting. Ya está muy feo. And Martha says, you shouldn't do that. Y Marta le dice, no, no deberías hacer eso. But then verse 40. Luego en versículo 40 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, I'm on 42, 41. Oh, you are? Okay, so you read verse, stop. 41. At verse 40, Jesus says, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? En el 40 entonces Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hey, Martha, if I can raise the dead, Hey Marta, si puedo resucitar a los muertos, I can take away the stink. puedo quitar el mal olor también. And doesn't he do that with us? ¿Y acaso no hace eso Él con nosotros? He raises us from the dead spiritually, Nos levanta de los muertos espirituales and he takes away the stink of sin. y quita el mal olor del pecado. So then he prays. Jesus prays in Entonces, verse 41. en el versículo 41, Jesús ora. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Keep going. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. So he says, Lazarus, come forth. Así que le dice, Lázaro, ven. Why didn't he just say, come forth? ¿Por qué no dijo solamente levántate? Why did he say Lazarus? ¿Por qué tuvo que decir Lázaro? Because if Jesus had just said, come forth, Porque si Jesús hubiera dicho solamente levántate, the whole graveyard would have resurrected. todo el cementerio se hubiera resucitado. The whole world would have Todo resurrected. el mundo hubiera resucitado. That would have been fun to see. Eso hubiera sido muy divertido de ver. But he said, Lazarus, Pero come forth. pero dijo, Lázaro, levántate. Verse 44. En el versículo 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desátenle y dejarle ir. So I've raised the dead, Así que resucité al muerto and now I'm setting you free. y ahora te dejo libre. That's what he does with you and me. Eso es lo que Él hace contigo y conmigo. We were raised from the dead spiritually. Nos resucitó espiritualmente de entre los muertos. And now, wrapping by wrapping, he unwraps us from sin. Y ahora, venda por venda, nos libera del pecado. He's working in our lives to make us more like him. Está trabajando en nuestras vidas para hacernos más como Él. Verse 45. Y luego el versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron que lo que hizo Jesús, creyeron en Él. So Mary and Martha prayed, Así que Marta y María oraron, please come and heal our brother. por favor ven y sana a nuestro hermano. 6 days later, Jesus finally shows up. 6 días después, Jesús al fin llega And Lazarus had been dead for 4 days. y Lázaro llevaba 4 días muerto. Why did Jesus delay? ¿Por qué se tardó Jesús? Because his plans are bigger than ours. Porque sus planes son más grandes que los de nosotros. We ask for this much. Nosotros pedimos así de poco He wants to give us everything. y Él quiere dárnoslo todo. So, the psalmist says, God hears my prayers. Así que el salmista le dice, Dios, aquí están mis oraciones. And Jesus hears our prayers. Y Jesús escucha nuestras oraciones. We need to trust his answers. Lo que tenemos que hacer es confiar en sus respuestas. Whether it be yes Ya sea que sea sí, or no no, or not right now. o todavía no. Back in Psalm 77, Vamos de regreso al Salmo 77,
Verse 2. El versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche. Sin descanso mi alma rehusaba consuelo. I prayed and prayed, but I got no help. Oré, oré, pero nadie me ayudó. You ever felt like that? ¿Alguna vez han sentido así? Verse 3. El versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Now, Asaph doesn't tell us why he was so upset, Ahora, Asaf no nos dice específicamente qué es lo que le molestaba, but he focused on his problem. pero él se enfocaba en su problema. The more he focused on his problem, the worse he felt. Entre él más se enfocaba en su problema, peor se sentía. Isn't that true? ¿Acaso no es eso cierto? When we focus on our problems, we become overwhelmed. Cuando nos enfocamos en nuestros problemas, nos sentimos abrumados. We think that these things are so big, Pensamos que estas cosas son tan grandes, but in light of eternity, they're so small. pero cuando los ponemos comparando contra la eternidad, son muy pequeñas. That's why the Bible tells us to fix our eyes on Jesus. Por eso es que la Biblia nos dice que fijemos nuestros ojos en Jesús. Focus on your problems, and your problems will be so big. Enfócate en tus problemas y van a ser muy grandes. Focus on Jesus, and your problems become very small. Enfócate en Jesús y tus problemas se hacen muy pequeños. Notice in verse 4 what the psalmist said. Ahora en el versículo 4 del Salmo 77. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. So this thing is bothering me so much. Así que esto me está molestando tanto I can't sleep, que no puedo dormir and I don't know what to say. y no sé qué decir. Verse 5. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Oh, things were so much better when I was younger. Ay, las cosas eran mucho más fáciles cuando era joven. Were they? ¿De verdad eran? Were they really better? ¿En serio crees que eran mejor? Sometimes we romanticize the past, Muchas veces nosotros romantizamos el pasado, but we forget about the problems of the past. pero se nos olvidan los problemas que teníamos en el pasado. I remember as a believer in Jesus in the 80s, Yo me recuerdo cuando yo era un creyente de Jesús en los 80s, in the 1980s. en los 1980s. It seemed so much easier, Todo parecía mucho más fácil, but it wasn't. pero realmente no era. Solomon warned about this. Y Salomón nos advertía de esto. He says, don't think that days of the past were better than these days. Nos decía, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores? Go ahead and read Ecclesiastes 7, verse 10. Es Eclesiastés 7:10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. So it's not wise to even think that past days were better than these days. Así que ni siquiera es sabio pensar que los tiempos pasados son mejores que ahora. And if we keep focused on the past, Y si seguimos enfocados en el pasado, we might become stuck in the past, pueda que nos quedemos viviendo en el pasado and we won't be effective today. y no vamos a ser efectivos el día de hoy. Verse 6. Versículo 6 del Salmo 77. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. I'm trying to remember good old songs. Estoy tratando de recordar canciones viejas buenas. I'm trying to remember good old days, Estoy tratando de recordar los días buenos, but it's not helping. pero no me ayuda. Verse 7 through 9. Versículos del 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? So is God done with me? ¿Acaso Dios ya terminó conmigo? Is God done with the nation of Israel? ¿Acaso Dios ya terminó con la nación de Israel? Are you through with me, God? ¿Ya terminaste conmigo, Dios? In verse 10, he says, This is my anguish. En el versículo 10 dice, He wa- enfermedad mía es esta. He was anguishing over the thought that God was finished with him. Él se angustiaba en el pensamiento de que Dios ya había terminado con él. Have you ever felt that? ¿Alguna vez han sentido eso? Here is a test to prove that God is not finished with you. Vamos a hacer una prueba para ver que Dios no ha terminado con ustedes. You ready? ¿Están listos?
Everybody find your pulse. Todos, encuentren su pulso en su muñeca. Is it beating? ¿Lo sienten su pulso? Then God is not through with you. Entonces Dios no ha terminado con ustedes. Are you breathing? ¿Están respirando? Then God is not through with you. Entonces Dios no ha terminado contigo. Regardless of what you've done, A pesar de lo que hayas hecho what's been done to you, o lo que se te haya hecho a ti or what you might think about yourself, o lo que tú puedas pensar de ti mismo. God, Dios no ha terminado contigo. Is Dios that no ha right? terminado contigo. Yay! Very good. The next verse. El siguiente versículo. But Sylvia will read 7, no. Philippians 1:6. En Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. So, you've checked your pulse. Así que ya chequearon su pulso, You've checked your lungs. chequearon su respiración. There's another thing we know that helps us to know God isn't through with us. Hay una cosa más que nos puede indicar que Dios no ha terminado con nosotros. Verse 10, the next part. El versículo 10b. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Remember the times when God's presence was so real to you. ¿Se recuerdan los tiempos en que la presencia de Dios era tan real para ustedes? When God came through for you. Cuando Dios vio por ustedes. He has been the Lord of your past, Él ha sido el Dios de su pasado and He will also be the Lord of your future. y también va a ser el Dios de su futuro. Hebrews chapter 13, verse 5. En Hebreos 13:5, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. So remember how God has dealt with you in the past. Así que se recuerdan cómo Dios trabajó para ustedes en el pasado. And also remember how God came through for His people in the Bible. También recuerdan cómo Dios vio por su gente en la Biblia. Verse 11. El versículo 11 del Salmo 77. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Jesus raised Lazarus from the dead, and he was dead for 4 days. Jesús resucitó a Lázaro entre los muertos y llevaba 4 días. Jesus raised himself from the dead, and he was dead for 3 days. Se resucitó a sí mismo entre los muertos y tenía 3 días. If Jesus did those things, Si Jesús hizo esas cosas, He can raise us up from every trial we go through. pues Él puede mantenernos a flote a través de cada prueba. Verse 12. Versículo 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. So here's another another key for curing depression. Así que aquí hay otra clave para curar la depresión. We've checked our pulse. Nos chequeamos el pulso. Our lungs are working. Nuestros pulmones están We're funcionando. remembering when God was so good to us. Nos acordamos de cuando Dios fue muy bueno con nosotros. Now here's the next step. Aquí está el siguiente paso. When things seem bad, tell others about the greatness of God. Cuando las cosas se vean mal, dile a otros de la grandeza de Dios. When we speak to others of God's greatness, Cuando le hablamos a otras personas de la grandeza de it Dios, lifts our spirits. nuestro espíritu se levanta. Verse 13. El versículo 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? So here's another thing that helps us cure depression. Otra cosa más que nos ayuda con la depresión. God's way is in the sanctuary. El camino de Dios es santo. Or simply said, go to church. O simplemente dicho, vayan Come. a la iglesia. Go early, go often, Vayan temprano y vayan seguido. as you are this morning Así como ustedes vinieron este día. or this afternoon. Yes. Here we esta are tarde. gathered together for the sake of Jesus. Aquí estamos reunidos por Jesús. Look at Hebrews chapter 10, verse 24. Veamos lo que dice en Hebreos 10, el 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. And No that's, dejan- that's what we do as the church. y eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. We're stirring up each other to do good works. Nos estamos estimulando al amor, Verse 25. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Is Jesus coming soon? ¿Jesús viene pronto? See. Sí. Therefore, we need to encourage each other more. Así que tenemos que exhortarnos más. Come to church.
Vengan a la iglesia. Fellowship with each other. Tengan comunión entre ustedes. Love one another. Ámense unos a otros. Encourage one another. Estimúlense unos a otros. Serve one another. Sírvanse unos a otros. That will help us not be so depressed. Eso nos va a ayudar a no estar tan deprimidos. So number 1, check your pulse and your lungs. Así que número 1, chequen su pulso y sus pulmones. Number 2, remember the awesome things God did for you. Número 2, recuerden las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. Remember the awesome things God did in His Word. Recuerda las cosas maravillosas que Dios hizo en su mundo. Tell others of the greatness of God. Dile a otros de las maravillas de Dios. And go to church Y ve a la iglesia, early and often. temprano y seguido. And there's one more thing. Y hay una cosa más, It's probably the most important thing. probablemente la más importante. We'll get to that in a second. Ya vamos a llegar a eso en un momento. Verses 14 and 15. Versículos 14 y 15. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Here, Asaph reminds himself of God's power. Aquí Asaf se recuerda a sí mismo del poder de Dios. When God delivered Israel from Egyptian slavery, Cuando Dios redimió a Israel de la esclavitud egipcia. verse 16. Versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. God parted the Red Sea. Dios partió el Mar Rojo. Israel went through on dry ground. Israel pasó en tierra seca. The Egyptian army tried to chase them. El ejército egipcio trató de seguirlos, God closed the water down on top of them. pero Dios cerró el mar en ellos. 40 years later, God parted the Jordan River. 40 años después, Dios partió el río Jordán. Israel walked through on dry ground. Israel de nuevo pasó en tierra seca. Amazing miracles of God. Milagros maravillosos de Dios. And He did much more. Y hizo mucho más. Look at verses 17 and 18. El versículo 17 y 18. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. So Asaph speaks of thunder, lightning, whirlwinds, earthquakes. Asaf nos habla aquí de relámpagos, truenos, terremotos y otras catástrofes naturales. And he calls them God's laser-guided arrows. Y le hace referencia como que son las flechas guiadas por láser de Dios. Because those things destroyed the enemy, Porque esas cosas destruyen al enemigo, but they saved God's people. pero salvan al pueblo de Dios. There was a time when 4 nations gathered together to fight against Israel. Hubo un tiempo en que 4 naciones se juntaron para pelear contra Israel. Way back during the days of Moses' assistant Joshua. En el tiempo del asistente de Moisés, Josué. Joshua 10, verse 11. En Josué 10:11. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Isn't that amazing? ¿Acaso no es eso maravilloso? More of the enemy was killed by God's hailstones Más del than, enemigo fue fallecido por el granizo de Dios than by the sword of Israel. que por la espada de Israel. Hey, when God is on your side, you got a good thing. Cuando Dios está de tu lado, tienes algo bueno. Verse 19. Versículo 19. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Israel had no idea how they would escape the Egyptians. Israel no tenía idea cómo iban a escapar de Egipto. They had no idea there was a path through the Red Sea. No tenía idea que iba a haber un camino a través del Mar Rojo. But God opened it up and saved them. Pero Dios lo abrió y lo salvó. Verse 20. Versículo 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Jesus is now our good shepherd. Jesús es ahora nuestro buen pastor. He has taken that job for himself. Él ha tomado ese trabajo para sí mismo. Isaiah 40, verse 11. En Isaías 40:11.
Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. So, should you find yourself sad Así que deberían de estar ustedes tristes and you're depressed, y deprimidos, you feel down in despair, se sienten caídos y perdidos. there is a way out. Hay un camino, hay una salida. Number one, check your pulse in your lungs. De nuevo, número 1, checa tu pulso y tus pulmones. If there was hope for Lazarus who was dead for 4 days, Si había esperanza para Lázaro que estuvo muerto por 4 días, there's hope for you who are alive. hay esperanza para ti que estás vivo. Number two, remember the awesome things God did for you. Número 2, recuerda las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. You might think, well, what awesome thing did God do for me? Pero qué cosa maravillosa ha hecho por mí, puedes pensar. Jesus died on a cross to pay for your sins. Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados And he rose from the dead to give you everlasting life. y resucitó entre los muertos para darte vida eterna. That's pretty awesome. Eso es maravilloso. Also remember the great things God did in his word. También recuerden las cosas maravillosas que Dios hizo en su mundo. And then go tell others about the greatness of God. Y luego vayan y díganle a los demás las maravillosas cosas de Dios. And go to church early and often. Y vayan a la iglesia temprano y seguido. And finally, and most importantly, Y finalmente, lo más importante, follow Jesus as your loving and gentle shepherd. sigue a Jesús como tu amado y bondadoso pastor. Look at John 10, verse 11. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. So be comforted, brothers and sisters. Así que tengan esperanza, hermanos y hermanas, Jesus gave his life for you, que Dios dio su vida por ti y por mí, that you might live for him, with him forever. para que tú puedas vivir con Él por la eternidad. Shall we pray? Oremos. Lord Jesus, thank you for your word. Gracias, Jesús, por tu palabra. It is truly a lamp to our feet and a light to our path. Es realmente una luz para nuestro camino. It lights up the places of darkness. Ilumina nuestros lugares oscuros. And when we are in a dark place, it leads us out. Y cuando estamos en un mal lugar, nos lleva a flote. We thank you for the great things you've done for us in the past. Te agradecemos por todas las cosas buenas que has hecho por nosotros en el pasado. We praise you for the great things you've done for your people Israel. Y te agradecemos por todas las cosas buenas que has hecho por tu gente en Israel. We praise you for the promises you've given your people, the church. Te agradecemos por las promesas que le ha dado a tu gente, la iglesia. Lord, thank you for the good news. Gracias, Señor, por las buenas nuevas. Help us to go share that good news. Ayúdanos para poder ir a predicar las buenas nuevas. Lord, help us to pray more Ayúdanos a orar más and trust you for your yes answers, y a confiar en tus respuestas positivas, for your no por tus answers, respuestas negativas and for your wait y answers. por tus respuestas de que esperemos. But thank you, Jesus, that you love us. Pero gracias, Jesús, que nos amas. We receive your love now. Recibimos tu amor hoy. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús. Amén. Now, if you are not sure about your salvation, Ahora, si usted no está seguro de su salvación, I mean, hopefully nobody will die right now. bueno, esperemos que nadie vaya a fallecer ahorita. But if you did, Pero si así fuera, would you be sure that you would be welcome into heaven? ¿estaría seguro que vas a ir al cielo? Now, if you say, I hope so, Ahora, si ustedes dicen, espero, then you're not sure. entonces no están You seguros. can be sure today. Puedes estar seguro hoy. The Bible says if you confess with your mouth that Jesus is Lord, La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor and you believe in your heart that he is risen from the dead, y crees en tu corazón que Él resucitó entre los muertos, then you are saved. entonces serás salvo. You might say, well, what more do I need to do? Puede que pienses, ¿y qué más necesito hacer? Nothing. Nada. You need to believe in Jesus. Necesitas creer en Jesús. The end. Y ya. And if you would like to do that today, Y si ustedes quisieran hacer esto hoy, after our closing song, please come forward. después de nuestra oración final, por favor acérquense. We would like to lead you in a simple prayer of asking Jesus to be your Savior and Lord. Quisiéramos guiarte en una pequeña oración para que tú puedas pedirle a Jesús que sea el Señor de tu vida. We would be
honored and delighted to pray with you. Sería un honor para nosotros orar contigo. So shall we stand for a closing song? Así que por favor pongámonos de pie para una última canción. One more thing. How about, whoa, there we go. How about we do the song we began with? ¿Qué tal si hacemos la canción con la que empezamos? It's a song that says, My Redeemer lives. Es una canción que dice, mi Redentor vive. So how do you say, My Redeemer lives in Espanol? Mi Redentor vive. Okay, so what she said. Okay. I know he rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in his name. I believe. I'll raise a banner. 'Cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know he rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in his name. I believe. I'll raise a banner. 'Cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm standing on this mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Woo! Praise the Lord. Gloria de Dios. Gloria a Dios. All right. God bless you. Have a wonderful day. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día.